fondo. Entrevistas en Línea 1. Ocho con 14, estamos en Línea 1. Preocupados por las cuentas de la luz. Abrumados. Porque el lunes ya es 1 de julio, pues, Alejandro. Sí, entonces vamos a comenzar con el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo. Diputado, muy buenos días. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. Fíjate, bien, con un poco de lluvia en Concepción. Pero sí, está anunciado lluvia, pero mañana sale el sol, diputado. Oiga, así es. Una pregunta bien franca y directa. ¿Usted se siente engañado por el ministro Pardo? No me siento engañado por el ministro Pardo. No, para nada. Porque hay sectores de la oposición que dicen que los engañó, que engañó a todo Chile, incluso en el bloque gobernante. Eso, pero no el detalle, ¿no?, de lo que era finalmente la ley de estabilización con todo lo que estamos conociendo hoy. 101 votos en la Cámara de Diputados a favor del proyecto y unánime en el Senado. ¿Tanto fue el engaño? No, la verdad que yo no lo creo. No creo que haya engañado, al contrario, yo soy testigo y lo quiero decir muy claramente del esfuerzo que hizo el ministro Pardo en la discusión del presupuesto del año 2024. Me estoy remontando a octubre del año pasado, del año 2023, en la Comisión Mixta de Presupuesto, en donde el ministro planteó este tema, y finalmente lo que logramos en esa discusión de la Comisión Mixta del Presupuesto fue convencer al resto del gobierno, en este caso al ministro de Hacienda, para que existiese un subsidio al menos para el 40% de las familias de menores ingresos en Chile. Entonces yo lo quiero decir muy claramente, a mí puede no ser popular lo que estoy diciendo, pero esta cosa de echarle la culpa al empedrado y no hacerse cargo de las decisiones, es un estilo por lo menos que no comparto, y en ese sentido me consta del esfuerzo del ministro Pardo, y esto, si tú me lo permites, simplificar, no de manera simplona, pero simplificarlo. Si queríamos llegar a más familias, cosa que yo estoy absolutamente de acuerdo, entonces tenemos que llegar más dinero a los 120 millones de dólares que cuesta este subsidio. Y ese dinero, una de las cosas que a mí me encantaría estar escuchando también del mundo parlamentario, es entonces aprobemos de una buena vez el proyecto de elusión y evasión de impuestos, que al menos trae a arcas fiscales 5.000 millones de dólares. Pero no entiendo por qué se pone este grito en el cielo, se rasgan vestiduras, pero nadie está hablando, por ejemplo, de la aprobación de elusión y evasión de impuestos, que no es cobrar nuevos impuestos, es simplemente que quienes no lo están pagando, por ejemplo, estén a disposición. Y solo doy un dato, de esos 5.000 millones de dólares adicionales, 3.500 millones están, digamos, destinados, si esto se aprueba, a financiar la PGU universal. Pero hay otros 1.500 millones de dólares que pueden ir en los temas de seguridad, en listas de espera, y pudiese haber ahí un recurso adicional, por ejemplo, para este subsidio más enfocado en la clase media. De hecho, en cuanto a no solo al pacto fiscal, sino pagar los impuestos que ya corren, ¿no?, con el tema de la elusión y evasión, lo señaló acá el ministro Elizalde. Y usted, en calidad diputado también de vicepresidente de la Cámara, ¿cómo van a ordenar también esta situación? Porque llama la atención que varios parlamentarios, y no solo de la oposición, dijeran lo que señalaba Alejandro, que se sintieron engañados, que no les dieron bien la información, y uno también se pregunta como ciudadano diputado, cómo alguien puede dar un voto a favor para que se apruebe una ley, en este caso la de la estabilización, sin conocer el detalle. Yo por lo menos conocía el detalle, no sé si el resto. Claro, pero ¿cómo van a ordenar? Yo por lo menos ahí? lo conozco. ¿Cómo van a ordenar? Sí, es que primero quiero dejar bien asentado que yo por lo menos al coro de voces que hoy día es popular pedir la salida del ministro y no hacerse cargo de las decisiones que uno toma, yo por lo menos a ese corillo no me voy a sumar. Lo segundo, bueno, han anunciado una interpelación, me parece que es una, digamos, facultad fiscalizadora de las diputadas y diputados, y que por tanto, si se logran reunir las firmas para esa interpelación, eso se va a llevar adelante. Y te insisto, yo lo que llamaría entonces al mundo parlamentario, en este caso elusión y evasión se está discutiendo hoy día ya en el Senado, es a aprobar ese proyecto y sacar ahí parte de los recursos para ampliar este subsidio. O lo segundo es buscar algún nuevo tributo. Ha estado circulando la idea, por ejemplo, de que las que generan electricidad a partir del carbón, es decir, las termoeléctricas, paguen un tributo adicional. Pero en el fondo, si tú quieres pagar o ampliar un impuesto verde, si tú quieres ampliar este subsidio, esto para explicárselo bien a la gente, si esto funciona muy parecido al hogar de cualquiera de nosotros.
yo quiero asumir nuevos gastos, digamos, o nuevos costos, necesito tener ese dinero disponible. Hoy día no está en las arcas, porque la otra posibilidad es que el Estado se siga endeudando, eso es una posibilidad, pero creo que le hace mal al país y a su economía. La segunda posibilidad es volver a chutear este problema, como se hizo en 2019, porque eso también hay que traerlo a la memoria. Este es un problema que se arrastra del año 2019, ¿no es cierto?, con el estallido social, luego se acrecienta con la pandemia, y por tanto en algún minuto hay que pagar esta deuda que está ahí pendiente. Si la chuteamos, lo que vamos a tener hacia el futuro es una deuda mayor, con más intereses, y alguien también va a tener que pagarla, es decir, simplemente charlar, es como el sofá de Donoto, digamos, volver a adelantarla, la venta del sofá. Y la tercera posibilidad que han planteado algunos, que es renegociar contratos, pero mira, uno renegocia contratos cuando hay ciertos derechos o obligaciones en esos contratos que tú quieres modificar, pero acá lo que hay es una deuda, ¿te fijas? Aquí lo que tú tendrías que hacer no es renegociar un contrato, es renegociar una deuda, porque eso ya está hecho, eso está materializado. Entonces, en ese sentido, yo creo que no es una buena señal. Yo me jugaría por aprobar ilusión y evasión. Hoy hablamos la discusión de los impuestos verdes, a mí me parece que es esa. ¿El Estado la tiene hoy y la pagamos los usuarios? ¿Porque ese es el mecanismo? O sea, ha actuado subsidiariamente con nosotros el Estado, pues claro. Simplemente negoció con las empresas de que esto se postergase. De hecho, hay un proyecto de ley del año 2019 que suspendió estas alzas, ¿te fijas? Sí. Y las chuteó al futuro. Exacto. Es que es bueno que tú me digas sí, de verdad te lo agradezco, porque estas cuestiones no se están diciendo, ¿te fijas? Los parlamentarios no están diciendo, mira, nosotros se nos ocurrió en el 2019 presentar un proyecto de ley para chutear esto al futuro y lo pagamos en el futuro. Y hoy día nadie está diciendo eso, entonces hay que recordarlo, de dónde surge el problema. Diputado, por eso te agradezco lo que tú me digas. ¿Sí? Diputado, es evidente que una alza muy fuerte tiene impacto en un año electoral y probablemente eso explica la preocupación. La propia presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola, ha criticado fuertemente esta situación, y ella, ¿qué más? No solo de bloque gobernante, es la presidenta de la Cámara. Por lo tanto, ¿hasta dónde llega esta especie de, no sé si la palabra no es rebelión, pero esta incomodidad, esta molestia de los parlamentarios, y cómo se canaliza el propio frente oficialista? Te vuelvo a reiterar, hoy día en el Senado, si quisiesen resolver esto, creo de inmediato, ilusión y evasión, y nosotros en la Cámara de Diputados abramos la discusión del impuesto verde, ¿te fijas? Pero las otras discusiones que también las podemos dar, nuevamente chutear esta alza. Pero es razonable, simplemente en el futuro al gobierno que venga le vamos a pasar esta mochila como se la pasaron al presidente Boric, ¿cierto? Por eso insisto tanto en el 2019 y el 2020. Ok, pero en un minuto va a haber que pagarla. Entonces, si no resolvemos el problema de fondo, que es de cómo obtenemos los recursos para pagar esta deuda, la verdad es que vamos a estar siempre dando vueltas en lo mismo, chuteando problemas, chuteando, y simplemente lo estamos acrecentando. Entonces, para mí, ilusión y evasión, una cantidad de recursos ahí, y abramos la discusión en la Cámara de Diputados del impuesto verde, a los que generan, por ejemplo, con base al carbón, las termoeléctricas. Hagamos esa discusión en serio, bueno, y veamos cuántos pares son charmoscas, si realmente estamos tan preocupados de esto. Estamos conversando con el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Erika Aedo. Diputado, el tema de la gradualidad, cuando se discutió el tema de las ISAPRE, hay algunos parlamentarios que lo han dicho, se tiró a 10 años, se bajó bastante la deuda, se les aceptó subir los costos de los programas, o sea, se hizo un montón de concesiones, pero principalmente en tiempo. En este caso, ¿no es viable que esto sea en un tiempo un poco más largo del que está calculado, sobre todo por el monto de la deuda de las particulares? Pudiese ser, pero tú lo entiendes bien esto, Alejandro, en tu calidad de senador de la República, que fuiste en un momento, que cuando tú le pones más gradualidad, también las empresas lo que te van a decir, bueno, y eso es parte de la negociación, que probablemente le van a aplicar algún interés a esta deuda, que es como lo razonable, ¿te fijas? Entonces, eso es lo que uno tiene que conjugar. Ahora, yo no me cierro a que, por ejemplo, hablemos de pagar esto en más tiempo y simplemente baje la cuota, ¿no es cierto? Porque ese es el efecto práctico que esto produciría. Pero yo te insisto, yo creo que esto hay que enfrentarlo bien de fondo. Yo insisto en los temas de ilusión y evasión, aprobar ese proyecto. Insisto en abrir, por ejemplo, la discusión con los temas de impuestos verdes para enfrentar esta situación, sobre todo los que generan, insisto también con el tema del carbón, es decir, las termoeléctricas que paguen un impuesto adicional por ese tipo de generación que contamina más.
pero discutamos el tema de fondo. Ahora, yo entiendo también, si soy parlamentario, que uno está preocupado del resultado de las elecciones del año 2024 ahora, ¿no es cierto? Pero también yo lo que espero del oficialismo, yo no soy parte del oficialismo, pero por favor recuerden la historia. Esto parte el 2019, esto se profundiza el 2020 y creo que no gobernaba Boric. Entonces, ¿cómo no son capaces de decir esas cosas también? O sea, a mí me cuesta entender cómo se compran de inmediato solo la preocupación sin plantear el origen del problema y sin poner soluciones que sean viables para resolver el problema. Te insisto, uno puede volver a chutear esto, eso podría ser otro proyecto de ley, pero eso es trasladar el problema solo al futuro y acrecentarlo. Entonces no me parece una buena salida. Finalmente aquí la responsabilidad es lo clave. Una información también importante para los usuarios. ¿Y te puedo decir algo? Sí, diputado. Perdón, ¿te puedo decir algo? Mira, es que Alejandro dijo algo que es bien interesante y por eso de repente los parlamentarios tenemos que reflexionar bien las cosas que hacemos. Voy a decir algo que va a sonar súper impopular, pero si ustedes lo analizan, por Dios que es una verdad, te porta una catedral gótica. ¿Te acuerdas cuando se puso la mutualización en el tema de la ISAPRE? Claro, por supuesto. ¿Se acuerdan? Sí, claro. Bueno, la solución de ley que salió fue peor que la mutualización. Sí, sí. Porque al final, así dicho en términos súper concretos, la mutualización, tú bajabas el monto de la deuda y pagaban menos las ISAPRE, ¿no es cierto? Así para decirlo súper en simple. El proyecto de ley que finalmente se aprobó es que los usuarios reciben dinero en el bolsillo izquierdo y lo sacan del izquierdo para pagárselo al ISAPRE en el bolsillo derecho. Exactamente. Entonces, esas son las cosas que yo de repente pido también al mundo parlamentario, que hable con más franqueza, que sea más claro y que de repente se nos ocurren una idea que no terminan siendo por eso no ideas. Era injusto hablar de salvataje a la ISAPRE. Respecto al tema de las cuentas de la luz, él de hecho tiene ahí en su página web oficial el detalle para que los usuarios también sepamos, ¿no? Lo que vamos a empezar a cobrar a partir del 1 de julio, porque como decía Alejandro, esto es escalonado. Para las personas que consumen, que es la mayoría, una cuenta que asciende máximo hasta 45.000 pesos y fracción y que consumen menos de 350 kilowatts al mes, la variación del alza va a ser de 2,5% de aumento, y de 350 a 500 en el consumo 10% y mayor a 500 kilowatts por mes 16,5, para que tengamos más o menos claro cómo hace. Se reúnen hoy para ver las alternativas de lo que va a empezar, y estamos contra el tiempo, a suceder en el próximo lunes. Las alternativas para poder, y ya lo señalaba usted al inicio, como esbozando, para poder no solamente el tema del subsidio, aumentarlo, de donde se saca el dinero, y por otro lado, por supuesto, también ver qué mecanismo se da para la clase media, diputado, que siempre quedamos en un abismo y somos los que pagamos el pato, como se dice en buen chileno. O sea, ahí es donde está el mayor problema, porque efectivamente cuando se discutió con Pardo en la discusión del presupuesto, hubo una solución para la población o las familias del 40% menores ingresos. Hay una propuesta y ahí están los 120 millones de dólares, digamos, de subsidio. Pero obviamente para todo el resto, para quienes son hoy día profesionales, pequeños comerciantes, tienen pequeños negocios, emprendimientos, ahí no llega nada de esto, te fijas, y ahí sí que el impacto es brutal. Se habla incluso de subidas sobre el 30-40% en las cuentas de luz en los próximos meses, digamos. Entonces, porque esta es la primera subida, lo que está anunciando en él es la primera, después viene otra. Octubre, entonces, y después enero. Entonces, claro, ellos están diciendo 10%, 15%, que a alguien no le suena tanto, ¿no es cierto? 10% de 50 lucas, lo voy a hacer simple, son 5.000 pesos, claro, pero esa es la primera, pues después vienen dos más. Entonces, ahí necesitamos esos nuevos recursos para paliar esas alzas. Y yo por eso insisto, perdona que sea tan majadero en esto, pero elusión y evasión, hay una cantidad importante ahí de recursos. Veamos lo de impuestos verdes, o combinémoslos también, ¿no es cierto?, con prorratear esto. Ya pudiese ser, pero busquemos fórmulas que sean razonables, que sean viables en el tiempo, y no solo salvar el temor de cómo me va a ir ahora en la elección municipal. Si a mí me parece que esa motivación es demasiada... es mirándote a ti, no es mirando a quienes tienen el problema. Es pequeña. No sé si tiene algo más de la luz que preguntar, o la electricidad. Brevemente, hoy hay una reunión en realidad, pero la pregunta es ¿qué va a salir? ¿Qué es lo que se espera que salga de esa reunión en el equipo que se designó? Yo creo que va a salir algo de lo que yo te acabo de plantear, que son las ideas que vienen circulando desde octubre del año pasado. No, Alejandro, no es... O sea, eso es lo que está circulando. A lo mejor hay algunas nuevas ideas.
Y yo, como digo, siempre, bueno, apliquemos también el plan B, pues. Oremos al Señor que nos proteja con su espíritu y que salga una buena idea, y que no salga una idea que sea simplemente volver a chutear esto al futuro y simplemente trasladarnos el problema al futuro, que fue lo que se hizo el 2019 y el 2020, obviamente. Exacto. Por una situación muy extendible y muy compleja que vivía el país en ese momento, pero yo creo que hoy día tenemos que pensar algo más creativo. Sí, diputado, brevemente para finalizar quiero preguntarle, lo saco de este tema, esta es una ampolleta que se apagó al parecer. ¿Qué le parece la molestia al Partido Comunista por la desvinculación de Juan Andrés Lagos como asesor de la Subsecretaría del Interior? Que cuando un asesor en un gobierno, seremi, directivo, incluso ministro, se acabó la confianza del gobierno, se acabó tu contrato, corta. ¿Y la reacción del Partido Comunista? Ayudándolos a sentir nomás, pues les puedo decir, porque la verdad es que tengo que decir eso, porque cuando uno es asesor, uno es un funcionario dependiente de otro, y por tanto uno sabe cuando se inicia su contrato y se puede terminar en cualquier momento. Te lo digo yo habiendo ocupado cargos de gobierno, o sea, habiendo sido seremi, gobernador de Concepción, o sea, eso lo tienes que tener muy internalizado, así que yo creo que tienes que dar vuelta a la página rápido nomás. ¿Corresponde esa molestia, digamos, las reacciones? Sí, el derecho a pataleo está consagrado en la Constitución chilena, así que no hay problema, pueden estar muy molestos, pero el gobierno tomó una decisión. O sea, ¿Tapan stand comedy hoy día, diputado? Me gusta su tono. Ese lo que pasa directo y a la vena suena muy bien. ¿Sabes lo que pasa? Es que recuerdo cuando Alejandro estaba, ¿no es cierto?, en los programas de televisión, y era muy... Porque yo creo que a la gente hay que explicarle estas cosas muy francamente, o sea, eres un asesor, obviamente que no eres cualquier persona, Lagos es una persona importante al interior del Partido Comunista, pero era un trabajador dependiente en una subsecretaría nada menos que de Interior, que ve los temas de seguridad, y se habían generado varias controversias en torno a él y algunas acciones que había realizado. Por tanto, tú no puedes terminar siendo más noticia que tu jefe. Claro. Sí, correcto. Bueno, muchas gracias. Entonces, por eso, el derecho a pataleo está consagrado en la Constitución. Muchas gracias, don Eric. Vamos, que estén muy bien. Que le vaya muy bien, diputado. Chao. Hemos conversado con el vicepresidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Eric Aedo. Así es. Siendo las 8:31, vamos a la última pausa. Si le pica, sáquese. Exacto. Vamos a una pausa acá.